Tuve un pastor que la primera vez que escuché, a veces pasa que uno dice cosas y a la gente le suena raro y dice, pero ¿por qué esta persona dijo esto? No todo lo que uno dice las personas la reciben bien, muchos la cuestionan, la razonan y empiezan a separar esto sí me gusta, esto no. Y me acuerdo un pastor que tuve que él dijo un día que los milagros no convertían el corazón de las personas a Cristo y a mí me impactó. Yo dije, ¿él por qué no dice eso? Yo estaba recién convertida. Y claro, uno piensa, como viene como un trasfondo de ese Dios que yo adoro para que me conceda cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo si una persona va, Dios le da cosas, no va a entregar su vida a Él? Y él decía, los milagros no convierten el corazón de la persona. Los milagros no transforman un corazón. Y él nos decía, hay personas que Dios le ha hecho milagros. Él decía, yo he visto personas en el lecho de muerte que Dios los ha resucitado casi y nunca van a una iglesia. Y hay personas que Dios les ha hecho algo muy poquito y han entregado su corazón. Entonces él decía, no depende de lo que Dios haga por ti, sino de la disposición de tu corazón. Y con el pasar de los años, por eso digo, hay muchas cosas que yo tengo en mi mente de pastores que aprendí cosas de ellos, cosas del espíritu que todavía las guardo en mi espíritu y en mi corazón. He entendido que él tenía la razón. Y siempre me acuerdo de eso cuando Dios hace cosas maravillosas, milagros en persona y luego no vuelven a darle gracias, como aquellos leprosos que sanó a 10 y solo volvió a 1. O sea, la palabra de Dios documenta y da evidencia que eso que el pastor dijo es verdad. Los milagros no convierten el corazón de una persona. Y hoy vamos a estudiar el tema de la dureza de corazón y nos daremos cuenta que es así. Cuando la palabra del Señor habla del corazón, está hablando de la mente. Cuando usted escuche la palabra corazón y mente es lo mismo en la Biblia. En algunos casos la mente depende del original hebreo o griego que se esté usando. En algunos textos la palabra alma y mente es lo mismo, pero en la mayoría de textos la definición de mente es lo mismo que corazón. Entonces, claro, Dios puede hacerte un milagro, pero tu sistema de pensamiento no ha cambiado. El hecho de que Dios sane a alguien que esté enfermo, el hecho de que Dios provea un empleo, el hecho de que Dios haga algo sobrenatural que nosotros no esperamos, eso no cambia mi sistema de pensamiento. La palabra de Dios dice que la mente solo cambia. La mente, nuestra estructura de pensamiento solo cambia cuando yo empiezo a reemplazar mi sistema de pensamiento por la palabra de Dios. O sea que un milagro es un hecho externo que necesariamente no va a cambiar mi sistema de pensamiento. Mi sistema de pensamiento va cambiando cuando yo decido creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Siempre y cuando yo asista a la congregación que sea, ore, ayune, aún lea la Biblia, pero yo no pongo por obra la palabra de Dios, yo no voy a cambiar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo soy de esas que le pregunto cosas al Señor y yo le decía, Señor, y yo veía a personas que yo me encontraba y te contaban unos testimonios que uno dice, y me quedaba, pero a mí, o te contaban experiencias espirituales que habían tenido y que Dios le había hecho. Y yo decía, y uno a veces dice, y tuvo esa experiencia con Dios, sí, usted viera. Y hay personas que usted las escucha contar cantidades de testimonios y uno dice, yo nunca he tenido una experiencia así con Dios. Pero los milagros no convierten un corazón. Hay personas que usted va a hablar con ellas y te cuentan cantidad de testimonio de lo que Dios ha hecho. No, que Dios me dio este trabajo. No, que Dios hizo esto. No, que Dios hizo lo otro. Que Dios hizo más acá. Dios hizo más acá. Pero no quiere decir que esa persona haya rendido su voluntad a Cristo. Dios me puede hacer un milagro, ahí no participa mi voluntad. Porque un milagro es un hecho sobrenatural que depende totalmente de Dios. Y hay personas que usted la va a escuchar contar muchos testimonios acerca de lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha bendecido, y es verdad.
pero esa persona no ha rendido su corazón a Cristo. Esa persona, aunque Dios haya hecho todas esas cosas, sigue gobernando su sistema de pensamiento. Y eso es lo que la palabra de Dios llama la dureza de corazón. La dureza de corazón no es de una persona que es ajena a los hechos de Dios. La dureza de corazón se produce en alguien que aún viendo lo que Dios ha hecho por él, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo la bendición de Dios, no se rinde a él. Sigue razonando la palabra de Dios. Cuando Dios le demanda algo, no es capaz de hacerlo. Una persona que tiene dureza de corazón es una persona que pone su sistema de pensamiento por encima del de Dios. Entonces Dios dice, debes amar, y dice, no, es que a mí me cuesta. Entonces, ¿qué está gobernando tu sistema de pensamiento? La dureza de corazón es cuando yo, aún viendo los milagros de Dios, dejo que mi yo gobierne. Una persona que tiene dureza de corazón es una persona que tiene idolatría hacia sí mismo. Tiene excesivo amor propio y le dice a Dios, no, Señor, tú has sido bueno conmigo, lo reconozco. Pero yo, de allí a pensar como tú piensas, hay mucha diferencia. Tú piensas así, pero yo no lo veo así, a mí me cuesta. Pero el Señor dice, pero he hecho esto por ti, sí, yo lo sé. Y puedo contar tus testimonios, puedo contar de tu bondad y voy a hablar donde tú quieras, pero no soy capaz de hacer lo que tú dices por encima de lo que yo quiero. Y allí es cuando el corazón se endurece. Un corazón endurecido es aquel que aún viendo los milagros de Dios, sigue haciendo las cosas a su manera. Entonces Dios dice, quiero que me sirvas allí. No, yo no me veo. Yo no me veo. Es que a mí no me parece. O sea, una persona con dureza de corazón tiene el yo muy alto y no es capaz de rendirse a Dios. Su voluntad por encima de la de Dios. Lo que él piensa por encima de Dios. Y no es que no reconozca los milagros de Dios, lo reconoce, pero es una persona que piensa primero en él o en ella por encima del pensamiento de Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aunque Dios me haga los milagros y yo vea la bendición de Dios, yo pienso en mí primero. Una persona con dureza de corazón no ha muerto a su yo. Aunque dice creer en Dios, él sigue o ella sigue gobernando su vida. No ha rendido por completo su vida y da igual los milagros que Dios le haga. Como su enfoque de vida, escúchame bien, como tu enfoque de vida no está en Dios, sino en tu yo, entonces tú vas buscando de Dios los beneficios que Él te pueda dar y llegas hasta el nivel de reconocerlos. Reconocer su poder, reconocer su bondad, pero le dices a Dios, yo voy detrás de lo que yo quiero y no te puedo poner a ti por encima de eso.